Muchas gracias. Podemos tomar unos minutos antes de pasar a la siguiente, a la entrega del premio. Muchas gracias por vuestra concisión y también por esta claridad. Bueno, rápidamente, intervenciones, preguntas. La compañera Celia Tellez. Sí, yo quería al profesor Federico plantearle, seguro que conoce pues ideas. Por ejemplo, en 1895 William James hablaba de la acción ideomotriz. En los años 64, 66 aparece en la investigación los conceptos de deseabilidad social, el valor que tiene la información como algo deseable o indeseable socialmente, y en simultáneo aparece la característica o necesidad de aprobación social en cada persona en diferente grado. Es decir, unos nos inclinamos más a coincidir con lo socialmente deseable y otros pues podemos tener un distanciamiento mayor. Todo eso lo digo como preámbulo para decir que agradezco muchísimo no solo los datos, agradezco muchísimo no solo los datos, sino el posicionamiento frente a ellos de una manera honesta. Porque dentro de las personas que se dedican a recopilar, a detectar datos, información, etcétera, hay gente que se sitúa de una forma cínica y no honesta. Y eso lo aprovechan. Si el imperialismo ha tenido el éxito que ha tenido es porque ha sabido aprovechar los datos y utilizarlos en su beneficio egoísta, en beneficio en primer momento a corto plazo. Entonces, frente a todo eso, la gente... ¿Puedes abreviar una pizquita? Reaccionamos o adhiriéndonos a la información que recibimos de forma crítica o acrítica, con una mayor deseabilidad social o no, y eso repercute en las actitudes que tomamos. Todo esto solamente es, digamos, una incitación a que tenga una respuesta frente a toda esta información que acabo de dar y que lleva en sí mismo una pregunta. La pregunta es, ¿qué hacemos para reaccionar ante toda esa avalancha de opinólogos que están constantemente actuando sobre la sociedad para inducirla hacia uno de los bandos que precisamente no parece el que tenga más proximidad a los derechos humanos? ¿Quieres responder tú? Yo. Bueno, lo he dicho antes. Sí, tenemos la información y tenemos la interpretación y tenemos la respuesta personal. Y los motivos para responder a la información que nos dan, como has dicho tú, son complejos y múltiples. Está sobre todo nuestros intereses personales. Hay una respuesta de empatía, pero como dicen hoy día, hay tantos problemas en el mundo, los conocemos todos y no podemos responder a todos, lo que se llama un agotamiento de la empatía. Y uno se olvida y sigue, pues vamos a ver el fútbol, qué pasa, ¿no? Porque hay bastante ya de estas noticias. Pero también hay el cinicismo, pues está lejos a mí, eso no me importa tanto, yo sigo con lo mío. Es la moralidad, no del niño, pero en realidad del casi maduro, que dice, yo me preocupo de mí, de mi familia, de mis amigos y tal vez de mi país, pero nada más, de mi raza, de mi grupo, de mi religión y tal, pero no más allá. La moralidad universal está muy poco desarrollada. Hay muy poca gente que tiene esto. Yo hice un estudio de los torturadores del régimen de Somoza. He visto más torturadores que nadie en el mundo y los he documentado, 48. Y ni uno dijo, sí, esto de la tortura está mal porque es contra los principios universales, los seres humanos somos todos uno. Nadie dijo eso.
no está bien para un caballero militar participar en la tortura. Eso es el nivel más alto. Si es que lo que no nos importa a nosotros no nos mueve. Hay poca gente que diga el mundo es uno, el mundo es solidario, el mundo es humano. La otra es la amenaza, que es como está ocurriendo. ¿Cómo se llama? El Corbyn, se llama el jefe, el líder del Partido Social Laborista inglés. Durante su periodo de jefe del Partido Laborista, el antisemitismo dentro del partido ha caído, pero le han obligado en una colusión del partido de la señora May, que está en dificultades, el Partido Conservador, con la rama, la parte conservadora del Partido Laborista, y el sionismo británico, que es muy fuerte, como lo sabemos desde el 1917, cuando salió la Declaración de Balfour, que podríamos volver a ella. Pues desde entonces el sionismo británico es fortísimo. Le pusieron tan presión que obligaron al Partido Laborista, al jefe, a decir que sí, que aceptaban la definición de antisemitismo de la Asociación del Recuerdo del Holocausto, que lo obligaron a decir que antisemitismo es todo criticismo de Israel. Entonces el partido tuvo que aceptar eso porque es cuestión de votos, cuestión de intereses. O más aún, el presidente Trump ha puesto 47 propuestas, proyectos de legislación para prohibir también todo criticismo de Israel. Y ya estados lo han hecho esto. Es decir, que si criticas a Israel, comercialmente no puedes tener acceso ya a los contratos del Estado que sea, que son muy buenos y muy lucrativos. Y si criticas a Israel, pues incluso te pueden penalizar, ¿entiendes? En el banco y tal y cual. O sea, y no puedes, tienes que prometer que no vas a prohibir la entrada de los productos hechos en el territorio de la ocupación a tu Estado. Esto de producir dentro de la ocupación está dentro de la Convención de Ginebra IV, que es la convención que en todos sus aspectos, que ya lo has mencionado tú, el Estado de Israel no solamente lo ha pisoteado, sino le importa un bledo lo que digan las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas funcionan como sabemos que funciona. Tiene el grupo limitado que la dirigen, de que el jefe, sobre todo China tal vez, pero sobre todo ahora los Estados Unidos. Lo que diga los Estados Unidos es lo que ocurre en las Naciones. No importa lo que diga la Asamblea, está el Comité Central de Seguridad, que es lo que decide si se hace o no se hace. En fin, así es como los ciudadanos responden, ¿no? Con todas esas presiones contra ellos, contra nosotros, y hay gente que paga un precio, En los Estados Unidos, este señor que se llama, mencioné antes, Bueno, que he escrito y he dicho la industria del holocausto. Él es un Norman Finkelstein, ya. Es una buena persona, lo conozco, un chico muy simpático, muy agradable. Pero dice, esto es una industria. El holocausto es una cosa horrible. La subestimamos lo que ha pasado siempre. Yo he visto víctimas del holocausto. Me venían de Argentina porque solo hablaban español y yiddish. Y en los psiquiatras de Toronto pocos hablaban español y pocos yiddish. Entonces vi muchos de ellos. Cosas horribles, inimaginables. Es terrible, no cabe duda. Pero las organizaciones sionistas de los Estados Unidos, los abogados, han utilizado esta memoria sagrada, que debería ser sagrada, para presionar al gobierno alemán a que pagase. Empezaron a discutir por $200 millones. Le sacaron 1.3 billones de dólares, con la amenaza de si usted no firma, usted no hará nunca trabajo, no podrá nunca tener acceso a los bancos norteamericanos. Entonces, esto lo ha dicho Norman Finkelstein.
Y claro, lo echaron, bueno, no le aceptaron la petición para profesor con tenencia y pues anda por ahí, no tiene, o sea, Noam Chomsky ya le dijo, no hagas esto porque estás descubriendo y desenmascarando a los intelectuales norteamericanos como fraudes, todos son un fraude, no te metas en esto. Y claro, debía de saberlo también porque The Magazine del centro liberal, izquierda tal vez, de los Estados Unidos, Harper's, decía, el periodista que critica a Israel está cometiendo suicidio profesional. Y eso, la amenaza es muy seria. Y hay carreras que se han arruinado. Como dije antes, Ilan Pappé tuvo que irse. Y muchos se han marchado porque no se puede vivir allí. Y muchos que criticaron, gente muy sionista, muy judía, que se fue a Israel, como Jacobo Herman, que era argentino, se fue allí y no podía vivir. Una madre de un amigo mío judío, que era una víctima del Holocausto, se fue allí y era de izquierdas. Todos los judíos, como saben, en Rusia eran de izquierdas, la mayoría. Y dice, nunca pasó días más infelices en su vida que cuando estuvo en Israel. Y esto nos lleva a los 7 mitos de Israel. Uno de ellos es que el Estado de Israel representa a los judíos. Hay muchas organizaciones que se llaman, no en mi nombre, tú no me representas a mí, yo soy judía y yo vivo en este país. Y en realidad, en Israel hay menos judíos que en el resto del mundo. Y porque le pregunté a un amigo, ¿qué te falta a ti para que no vivas tu vida como un judío en Toronto? Dice, nada. ¿Por qué no voy a ir a Israel? ¿No? Y otros dicen, sí, el miedo. ¿El miedo a qué? Dice, pues ya me dirás, es que mi primo murió en un campo de concentración. El mío también. Mi primo Nino Alori tenía 18 años, se lo llevaron los alemanes y desapareció en un campo de concentración. Odio a los alemanes para el resto de mi vida. Su madre nunca se recuperó. Pero el mundo es así. Sí, una pregunta, sí, por favor. Tenemos, por exigencia del programa y todo, la verdad es que da pena tener que... No, hay 5 minutos, he preguntado... Pero como voy a hablar yo, cedo mi tiempo también. 5 minutos, sí, tenemos. Ya. No, quería preguntarle al profesor Ayodi también, aprovechando que él vive en un entorno de influencia directa de los Estados Unidos, si cree que el mito de hombre de frontera, ¿no?, que es un mito muy arraigado entre la población americana, de conquista de espacios abiertos y tal, tiene algo que ver con que muchas veces al escuchar entrevistas con colonos, sobre todo colonos de outpost, es decir, los que son declarados por Israel ilegales también, muchos de ellos son americanos, ¿no? Entonces uno se pregunta si hay una cierta influencia de esa ideología de expansión de los inicios de los Estados Unidos y si cree que eso puede tener una influencia en esa actitud tan irredentista de los colonos, ¿no? Y luego quería también, aprovechando, hacer un pequeño llamamiento. Como todo el mundo sabe, la URBA, el OPPS, ¿no?, que es la Agencia de Obras Públicas y Urbanismo de la ONU, está pasando por una situación financiera absolutamente agónica, ¿no? Yo creo que es hora también de que pasemos de las palabras y de la ideología a la acción y dediquemos una pequeña donación, porque entre muchos hace mucho, ¿no? Y la URBA no solo da educación, da alimentación y da servicios médicos, da muchísimas cosas, ¿no? Y el señor presidente de los Estados Unidos ha reducido su donación prácticamente a una insignificancia, ¿no? Entonces ese sería mi llamamiento a que nos rasquemos el bolsillo y apoyemos a esta organización que hace una labor ejemplar, ¿no? Yeah. Sí. No, yo... Habla. No, perdón, no. Bueno, ahora yo primero, casi ya quedamos con hablar, luego él. Un detalle solo sobre la UNRWA, decir que la UE
parte de su error de comunicación paga muchísimo la Unión Europea a la UNRWA, pero no se visibiliza también. Solamente decir eso, y que al final la UE, sé que está ahora en negociaciones todo interno y va a pagar parte de lo que no va a pagar Estados Unidos. Solo que no sea. Los Estados Unidos es un país muy amplio y muy complejo. Y hay toda clase de personas allí. Yo tengo 2 sobrinos que trabajan allí y un hijo. ¿Entiendes? Y son gente buena. O sea, hay mucha gente en los Estados Unidos, hay muchos trabajos, muchos rabinos. Yo he vivido 14 años en Estados Unidos. Eso es. Pues hay muchos rabinos que condenan intensamente lo que está pasando en Israel. La Iglesia Católica, como he dicho, las uniones votan a favor del BDS, que es una acción, no son palabras solo. Es acción que lleva consigo una información, y eso es lo importante. ¿De dónde salen los fondos? Bueno, individualmente tenemos todos un dinero limitado, solamente la gente intelectual, la gente que se preocupa. Las uniones dan mucho dinero y ellos tienen dinero, pero los gobiernos tienen la obligación, como miembros de las Naciones Unidas y de ciertos protocolos y ciertos convenios, de ayudar con todos los medios posibles la liberación de su pueblo, el fin del colonialismo. Hay 4 o 6, al menos que recuerde ahora mismo. La liberación la Convención para la Liberación del Colonialismo, de los pueblos indígenas, de la discriminación y apartheid. Todo esto está legislado y tienen la obligación de hacer todo lo que sea, incluyendo el dinero. En Canadá, cuando fuimos a Palestina desde el año, a Gaza sobre todo, pero también a Ramallah, desde el año 89, 90, 91, 94, íbamos en parte con dinero canadiense, del gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos lo daban. Pero eso se cerró completamente. Ya se considera que Palestina no está en necesidad. ¿Entiendes? Que no está en necesidad. Te digo, los niños tienen un 70%, un 30% de anemia, de malnutrición, su mayoría. Es un estado desastroso. Pero en fin, no hay necesidad. Son los gobiernos a lo que es que, como ciudadanos, decirles que cambien su política, que no deben apoyar el sionismo, no deben apoyar la ocupación, porque está en contra de 4 o 6, sobre todo el Geneva 4 y la población indígena y el colonialismo y tienen la obligación de apoyar a los grupos que quieren llevar a cabo este cambio. Yo creo que el dinero individual cuenta, pero no es tanto. No. Es el gobierno que tiene la obligación. Y somos nosotros como ciudadanos que votamos a esos señores que tienen que cambiar su programa que prometen cuando llegan al poder. Antes de pasar a la próxima sesión, y recogiendo la idea de lo que se está aquí exponiendo, entendemos que en una próxima convocatoria de simposio seguiremos tratando de temas contemporáneos, y solamente a propósito de ayudas recuerdo algo que me impactó mucho, y es que en la primera flotilla a Gaza, la primera misión de la flotilla que viajaba a Gaza, o la segunda, llevaban libros de texto encargados por Palestina, pero que se habían editado en España y el gobierno español había apoyado la edición. Y estos libros, no solamente el barco fue confiscado y detenido, sino que su cargamento tampoco llegó a su destino y los libros fueron destruidos o jamás llegaron al destino. Libros de enseñanza de los planes educativos aprobados y normales. Eso es simplemente un detalle respecto a la situación. Muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestra atención, porque se notaba desde aquí. Muchísimas gracias.